¿Qué se entiende por pensamiento crítico? ¿Qué concepciones, qué enfoques, qué teorías hay sobre el pensamiento crítico, al menos las más reconocidas? La segunda pregunta sería ¿qué se entiende por fanatismo? Y también si es un asunto estructural o coyuntural. La tercera pregunta tiene que ver con hasta qué punto el pensamiento crítico es un método para resolver conflictos o si es simplemente una teoría que intenta tratar los conflictos sin lograr resolverlos. La penúltima pregunta ya tiene que ver con el conflicto en general de la universidad pública y la última tiene que ver con el conflicto particular en la Universidad de Antioquia. Entonces, comencemos con pensamiento crítico. En medio de mis lecturas y de mi experiencia académica y personal, me atrevo a decir que hay tres posiciones respecto al pensamiento crítico. Voy a empezar primero con la más sencilla y la menos prolija de las tres que hay. La primera concepción de pensamiento crítico viene de la cultura popular. Tiene que ver con considerar que el pensamiento crítico es hablar mal de algo. Es una concepción que no tiene rigor académico y que surge de creencias o de dogmas en donde se considera que ser un pensador crítico es hablar mal de algo, criticar la ropa de alguien. Es una concepción que obviamente hay que tenerla en cuenta, así no se comparta. Hay otra concepción que es más elaborada y tiene que ver con las ideologías. Entendiendo la ideología en el sentido de Gramsci, el pensamiento crítico es una práctica que permite oponerse a una cultura dominante a través de una serie de mecanismos que pueden ser intelectuales o que pueden ser a través de la fuerza o de las armas. En esta concepción de pensamiento crítico se considera que hay unos dominadores y unos dominados. Se considera que hay una lucha de clases. Por deducción, en esta concepción se considera que es importante tumbar un sistema desde una dictadura del proletariado. Es una concepción que se maneja mucho en la universidad pública y que ustedes conocen quizás mejor que yo, pero que también es interesante porque trata de analizar los problemas desde un enfoque que no se quede solamente en la teoría, sino que también llegue a la praxis. Sin embargo, hay otra orientación del pensamiento crítico que es la que quisiera tratar hoy para analizar el conflicto en la Universidad de Antioquia. Esta perspectiva no es tan superficial como la de la cultura popular y trata de ser menos apasionada que la perspectiva en donde se habla de culturas dominantes y culturas dominadas. Es una perspectiva que puede pecar de teórica porque intenta tomar distancia de las ideologías. Ahora en el momento del debate ustedes discutirán hasta qué punto esa tercera perspectiva se convierte en otra ideología también. Pero ¿por qué centrarse en esta perspectiva del pensamiento crítico y no en las otras dos? Porque hay una premisa de la cual quiero partir como una hipótesis para argumentar en el día de hoy. El pensamiento crítico es independiente de la ideología política, de las preferencias, de ser hincha de un equipo de fútbol o no. El pensamiento crítico es una actitud más que una teoría o un método. Es una actitud ante el conocimiento que está compuesto de habilidades cognitivas, de reglas heurísticas
y de disposiciones o actitudes hacia el conocimiento. Entonces, desde este marco voy a definir el concepto de pensamiento crítico. Primero, como un método y una teoría que permiten desarrollar una serie de habilidades cognitivas, no necesariamente desde una institución educativa, sino desde cualquier actividad académica o intelectual. Entonces, voy a basarme en un estudio que se hizo hace aproximadamente 22 años, en donde se reunieron 200 especialistas en diferentes materias y, aplicando el método de investigación llamado Delphi, empezaron a definir lo que para ellos era el pensamiento crítico, sin tratar de tomar esta definición como un argumento de autoridad o como una falacia de autoridad. Voy a decirles cuáles son estas 6 habilidades cognitivas que, según estos especialistas, implica el pensamiento crítico. La primera habilidad cognitiva de la que ellos hablan es la interpretación. Obviamente cada habilidad tiene unas subhabilidades. La interpretación es un mecanismo que permite tratar de reconocer que en nuestro contacto con la realidad o con las realidades es una construcción lingüística discursiva. En ese sentido, hay muchas interpretaciones en torno a los hechos sociales, ya sean políticos, religiosos, futbolísticos, económicos, porque son sistemas dinámicos y difusos. Entonces, se logra ser pensador crítico cuando es posible mirar distintos enfoques, así sea que uno se oriente por el que más le parezca coherente, argumentado, pertinente, pero la interpretación planteada en esta habilidad cognitiva es reconocer que hay diversidad de puntos de vista, es decir, que no solamente existe el relativismo y el dogmatismo, que también hay matices, que no solamente existe el racionalismo y el empirismo, que también puede existir un criticismo que parta de los dos, como lo diría Kant. Es una posición que intenta ser ecléctica y dialéctica y que trata de no ser disyuntiva, no siempre lo logra. Entonces, podríamos decir que la interpretación, interpretada, valga la redundancia, de esta manera, es la que permite que haya una habilidad cognitiva que conforme un pensamiento crítico. De la mano de la interpretación hay otra habilidad cognitiva que es la inferencia, que consiste en complementar a través de deducción, inducción, abducción, una serie de hechos y de saber asimilar muy bien las presuposiciones. Por ejemplo, una persona que no sea capaz de interpretar una ironía estaría fallando en la inferencia. Una persona que interprete una ironía de manera literal, ya sea por desconocimiento del contexto o del enunciado. Entonces, esta habilidad cognitiva de la inferencia es sumamente importante para el pensamiento crítico desde este enfoque del método Delphi. También hay otra habilidad cognitiva supremamente importante, que es el análisis. Tradicionalmente se conoce el método analítico-sintético, planteado por René Descartes. Acá el análisis se propone más que todo desde la teoría de la argumentación. Reconocer un argumento correcto de una falacia. Muchas personas, cuando se acaloran, argumentan con falacias y no con argumentos correctos, y esto pasa cuando, en vez de centrarse en el tema de discusión, se dedican a atacar a las personas con quienes debaten, no a sus argumentos. La conocida falacia ad hominem o ataque contra la persona. También existe la falacia de autoridad, considerar que algo es verdadero solamente porque lo dijo una autoridad en la materia, como si la ciencia o como si los especialistas no se equivocaran, como si fueran infalibles. También la falacia que sostiene una democracia, entre comillas, como la nuestra. La mayoría tiene la razón,
no siempre la mayoría tiene la razón. En ese sentido hay un texto de Jorge Orlando Melo en donde él muestra diferentes ejemplos históricos de cómo las mayorías se han equivocado y han abusado de minorías. O para citarles un caso más concreto, en la época de Galileo Galilei, que él era una minoría ante una mayoría que defendía la concepción geocéntrica. Y a él le tocó abjurar para no ser condenado por la Santísima Inquisición. Entonces, ustedes buscan en la historia diferentes ejemplos en donde las mayorías se equivocan sobre las minorías. Entonces, en ese sentido, el análisis que permite el pensamiento crítico ayuda a reconocer que lo más importante no es la cantidad sino la calidad de las ideas. Y de hecho se aplicó en este método Delphi porque no importaba quién decía los argumentos, sino que lo que importaba era la calidad de los argumentos. Tampoco importaba si ahí estaban todos los académicos del mundo. Había académicos de diferentes profesiones y ellos fueron los elegidos para tratar de sistematizar lo que era pensamiento crítico, pero no con el fin de demostrar que era el único enfoque. Ellos son muy claros en decir que hay muchos más enfoques de pensamiento crítico. Hay otra habilidad cognitiva que se llama la explicación, que no requiere explicación, porque es simplemente estudiar un objeto y fundamentarlo desde una teoría, desde una experiencia, desde una práctica, desde un contexto. La competencia explicativa es algo que se trabaja más que todo en el mundo académico, pero que también se puede dar en otros contextos. Pero sí hay una habilidad cognitiva en la que me gustaría hacer una reflexión un poco más extensa, y es la autorregulación, que tiene que ver con la capacidad de reconocer los errores propios, la capacidad autocrítica. Cuando una persona es capaz de reconocer que se equivocó con un argumento, con una acción, cuando se aprende el error, cuando una persona es capaz de discutir sobre un tema que la apasiona de manera racional, cuando una persona se centra en tratar de construir un conocimiento colectivo y no en imponer un punto de vista, así sea por la fuerza. Todo eso es autorregulación. Y esto da para deducir que el pensamiento crítico también tiene elementos relacionados con la psicología y con la ética. No solamente es una teoría filosófica, sino que también tiene elementos que son más prácticos y que cualquier persona podría tener momentos de pensamiento crítico y que igualmente podría tener momentos de fanatismo. Entonces ya tenemos interpretación, inferencia, explicación, análisis, autorregulación. Nos faltaría solamente la última habilidad cognitiva, que tendría que ver con la evaluación, que a mi modo de ver es una redundancia, porque como se plantea en esta teoría, la evaluación sería reconocer un argumento sesgado de un argumento asertivo, de un argumento crítico. Sería una continuación de lo que sería el análisis, porque se define la evaluación como la capacidad de diferir entre un juicio falaz y un juicio correcto, teniendo en cuenta que el juicio puede que sea correcto, pero es que esté basado en una mentira. Puede que desde el punto de vista de la lógica o desde las matemáticas discretas sea válido, pero puede que desde el punto de vista de la lógica informal tenga alguna incorrección. Entonces, teniendo en cuenta que no siempre lo coherente y lo correcto es verdadero, y no siempre lo falso es incoherente. También hay unos maestros de la retórica que enseñan a persuadir sin tener que decir la verdad. Así como hay algunos que dicen la verdad, pero que no son persuasivos y la gente no les cree. Entonces, teniendo en cuenta eso, la evaluación es una habilidad cognitiva que también facilita el desarrollo del pensamiento crítico. Las reglas heurísticas
son actitudes, ya no son habilidades cognitivas, sino actitudes que tiene una persona para comprender un fenómeno de la manera más imparcial posible, sin que se note tanto la subjetividad, y tiene que ver con que hay una serie de principios básicos que determinan desde las disposiciones si una persona está cercana al pensamiento crítico o no. El primer concepto se llama humildad intelectual, que consiste en reconocer que nadie se las sabe todas y que mucho menos uno, y en reconocer que lo que uno dice es susceptible de ser criticado y de ser refutado, y que puede llegar una persona con mejores argumentos y destrozar toda la teoría que uno hizo. La humildad intelectual también tiene que ver con reconocer que uno sabe menos de lo que cree saber. ¿Cuándo se da cuenta que uno sabe menos de lo que cree saber? Cuando lo corchan a uno con una pregunta, no necesariamente con un dato. Cuando usted ve un reinado de belleza, usted se da cuenta que a las reinas muchas veces les hacen preguntas y ellas responden cualquier cosa que se les ocurre, y con eso fortalecen el estereotipo de que las reinas son brutas. Pero en el fondo, lo que le falta a estas reinas de belleza es ese principio del pensamiento crítico que se llama humildad intelectual. En vez de decir que Confucio es un chino japonés que inventó la confusión, simplemente decir, no sé quién es ese señor, de malas, y si pierde el reinado, no importa. Eso es pensamiento crítico. O en vez de decir que Platón inventó los platos, o que René Descartes inventó la palabra descarte, o en vez de decir que Jesucristo nació y murió en Roma, o en vez de decir que yo hablo el inglés pero lo hablo muy despacio, o en vez de decir que hombre, mujer, hombre, mujer, sentido contrario del mismo modo, pues en vez de decir eso, simplemente decir, no sé, no entendí tu pregunta, no he estudiado la historia, la filosofía para saber eso, yo no sabía que Japón y China eran países distintos, yo nunca había escuchado hablar de Lao Tse, ni de Confucio, ni de Platón, o sea que no tengo por qué saber eso. El día que una reina de belleza diga eso, puede dar para dos interpretaciones. Una, que digan, bruta, no sabe, desde la cultura popular, pero desde el mundo académico, al menos la reina de belleza quedaría bien, porque decían, no, ella tiene un principio de pensamiento crítico que se llama humildad intelectual. Pero no solamente las reinas de belleza podrían fallar en esto, nosotros que estamos en el mundo académico también podemos fallar. De pronto hay ocasiones en que un estudiante tiene mejores argumentos que el docente y a uno le toca agachar la cabeza, y uno no agacha la cabeza, puede ser porque no quiere sentirse menos que el estudiante, pero desde el pensamiento crítico lo mejor sería decir, sí, usted es el estudiante, yo soy el docente, pero en este punto usted tiene la razón, yo me equivoqué. Hay una anécdota que me contaron, o sea, que es un chisme también, un chisme crítico. No sé si será verdad, pero solamente se los cuento para que ustedes lo reflexionen. Una vez un profesor de nosotros, de la Nacional, refutó a Humberto Eco. Y Humberto Eco, siendo uno de los mayores intelectuales del siglo XX, al menos por fama, le dijo, sí señor, usted tiene la razón. Entonces, a mí me parece que así el chisme sea verdadero o falso, no importa. Lo interesante es reconocer que en ese chisme hay pensamiento crítico, porque un intelectual con tanta jerarquía le dio la razón a un profesor que no es tan importante como él. O sea, sí es muy importante, pero en un ámbito más local. Entonces, en resumen, eso es lo que podría decirse que es pensamiento crítico desde las disposiciones y desde las actitudes. Ya tenemos dos perspectivas para definir el pensamiento crítico desde el método Delphi. Uno, desde las habilidades cognitivas. Dos, desde las disposiciones o actitudes hacia el pensamiento crítico. Obviamente también hay otros principios en los que no me voy a detener porque el tiempo es limitado. Principios como la entereza intelectual, la integridad intelectual. También está el escepticismo mesurado. O sea, hay muchos más principios, pero no me voy a detener en ellos porque el tiempo es corto. Pero sí me gustaría rescatar el concepto de reglas heurísticas en el pensamiento crítico.
hay una heurística que se llama visión retrospectiva sesgada, que tiene que ver con que se establece una falsa relación causal. Entonces uno cree que porque algo sucedió en el pasado, siempre se va a repetir de la misma manera. Entonces uno, en su construcción del conocimiento, comete errores basándose en esa falsa relación causal. Voy a ponerles un ejemplo para que no se quede tan vaga la idea. Imagínense que ustedes tienen una clase, entonces supongamos que usted propuso un argumento que usted consideraba correcto y los estudiantes no les pareció un argumento correcto. Entonces usted se basa en esa simple experiencia para cada vez que usted dé una clase no volver a dar ese argumento, sin reconocer que el público es distinto. Hay un argumento que para determinado público puede ser válido, para otro público no. Por eso el pensamiento crítico compite con la retórica, que la retórica es decir lo que la gente quiere escuchar. El pensamiento crítico es saber cómo decir las cosas, así sea que la gente no las quiera escuchar. Por eso ustedes desde la época de los griegos conocen una corriente que se llama la dialéctica erística, que consiste en debatir solamente por tener la razón, no por buscar una verdad, por buscar un consenso, ni por buscar una explicación racional de los hechos y de los fenómenos, sino que simplemente se discute por competir y por demostrarle al otro que se sabe más. Entonces a esa dialéctica erística se opone esta visión del pensamiento crítico. Desde esta perspectiva es más importante construir el conocimiento entre todos que tener la razón. Entonces esa visión retrospectiva sesgada consiste en creer que lo más importante en un debate es tener la razón. Y muchas veces la gente por querer tener la razón se acalora y por acalorarse recurre a insultos y no a argumentos. Entonces ahí es donde yo rescataría ese otro concepto de la regla heurística que permite tomar decisiones de manera razonable, tomar decisiones en el momento oportuno y así el tema sea muy apasionante, tratar de no dejarse sacar la rabia, porque muchas veces puede que el que tenga mejores argumentos se debe sacar la rabia y que ante el auditorio quede como el sofista o como el mentiroso. Entonces ahí es importante considerar esto. Bien, ahora pasemos a la segunda pregunta. Ya más o menos ustedes saben qué entiendo yo por pensamiento crítico y en qué me estoy basando para definirlo de esa manera. La segunda pregunta va muy relacionada con la primera. ¿Qué es el fanatismo? Lo defino desde 4 componentes. La base del fanatismo es el maniqueísmo. Esa sería mi primera hipótesis para definir este concepto. ¿Qué es el maniqueísmo? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Fuera de la iglesia no hay salvación. Blanco o negro. Liberal o conservador. De Boca o de River. El maniqueísmo es una concepción que ustedes saben que viene de Zoroastro y tiene que ver con que no hay término medio. Entonces, desde mi punto de vista, el maniqueísmo sería interpretar un problema que es difuso de manera maniqueísta, un problema que es susceptible de muchas lecturas, verlo solamente como los buenos y como los malos. A propósito del maniqueísmo, es considerar que unos son terroristas y otros no, o que todos los que son enemigos míos son terroristas, pero que así yo haga lo mismo, yo no soy terrorista. Ustedes más o menos infieren a qué me refiero yo, a una ideología que se está regando por todo el mundo, de que el que no esté con la guerra contra el terrorismo es terrorista. Entonces, o sea, para mí el maniqueísmo tiene que ver con tratar de absolutizar fenómenos que son dinámicos, sistemas que son cambiantes. Segundo elemento que a mi modo de ver tiene el fanatismo.
hay una carencia de duda metódica. El fanático nunca duda, el fanático siempre afirma, así sea sin argumentar. El fanático dice, esto es así y me tienen que matar para que esto no sea así, o yo me hago matar por esto. Bueno, conste que no estamos hablando aquí de personas, estamos hablando de actitudes, porque una persona puede ser fanática para la política, pero puede ser tranquila para el fútbol, o puede ser fanática en el fútbol y puede ser tranquila en la religión. Entonces mire que en sí yo no considero que el fanatismo sea algo inherente a una persona. Una persona puede ser muy racional en un momento académico como este, pero en un momento en donde le están violando a un ser querido, en donde le secuestran un ser querido, en donde están matando a un ser querido, yo no creo que esa persona llegue a argumentar desde el pensamiento crítico, a decir, señor, usted está violando la cuarta habilidad cognitiva del pensamiento crítico, señor, usted está violando el principio de la humildad intelectual. O sea, yo creo que mientras que usted empieza a argumentar, ya le violaron a su familiar. O sea, yo creo que ahí usted le toca usar la fuerza bruta, ahí no hay pensamiento crítico que valga, porque es un asunto de acción-reacción. Entonces, el fanatismo, primero que todo, está basado en un maniqueísmo radical. Segundo, está basado en una falta de duda metódica. Aunque también puede ser fanático del escepticismo, no solamente ser fanático del dogmatismo. Otra característica es que en el fanatismo no hay ética comunicativa. Así como el pensamiento crítico se basa en principios de la filosofía ilustrada, también se basa en principios psicológicos y éticos. Psicológicos porque se interesa por actitudes, o más bien por comportamientos que impiden un conocimiento o la comprensión más o menos razonable de un fenómeno. Y también asuntos éticos porque el pensamiento crítico parte de la base que a través del diálogo es que se logra construir el conocimiento, no es a través de la disputa o a través de la violencia física o verbal, es a través de escuchar al otro, de ser asertivos. Entonces el pensamiento crítico tiene unas bases éticas y no se entienda la ética como una moral, sino que más bien como una especie de norma de convivencia ciudadana o como una especie de argumentación razonable sobre diferentes valores. No confundir ética con moral, que la moral sería más una prescripción de algo bueno o malo, pero acá sería más bien una reflexión sobre los valores de manera dialógica, de manera más o menos tranquila. Y por último, el fanatismo podría definirse como una falta de capacidad de asombro, o en otras palabras, el pensamiento crítico podría definirse como falta de apertura o de mente abierta, como llaman otros. ¿Qué es la mente abierta? Es reconocer que el otro puede tener razón también, o que incluso el otro puede tener más razón que uno. La mente cerrada, ¿qué sería? Reconocer en el otro como un enemigo y nunca cambiar de punto de vista, sino que simplemente decir, no, a mí me da la gana de creer esto, usted me puede argumentar lo que usted quiera, pero no lo voy a escuchar. Darle la oportunidad a la otra persona que dé sus argumentos. Tener la posibilidad de reflexionar sobre las actitudes, sobre los pensamientos que se están desarrollando. Así es como se construye pensamiento crítico desde esa perspectiva. Ahora sí entremos en las últimas preguntas. ¿Hasta qué punto el pensamiento crítico es una vacuna para controlar el fanatismo? Entonces, con esta pregunta relaciono las dos primeras. Es una forma metafórica de decirlo, porque en algún momento de la vida hemos sido fanáticos, y el que no haya sido fanático, que tire la primera piedra. El que no haya tenido una conversación acalorada, el que no haya peleado con su mujer,
el que no le haya roto la camisa al hincha del equipo contrario, el que no le haya dicho hijuetantas a alguien que se le atravesó en el camino o que le haya tocado la nalga a su mujer, el que nunca le haya dado rabia que tire la primera piedra. O sea, yo creo que todos en algún momento de la vida, como seres humanos imperfectos, hemos cometido algún error y hemos sido carentes de ese pensamiento crítico y de ese autocontrol o esa autorregulación de las que hablamos desde las habilidades cognitivas. Entonces, lo que podríamos decir es que el pensamiento crítico no es algo que una persona tenga en su totalidad y que una persona, por muy fanática que sea, también puede tener algún momento de pensamiento crítico, algún momento de tranquilidad. Así sea cuando usted lee La Razón, la persona le diga, la Tierra es cuadrada, usted, sí, la persona, como usted le dijo que la Tierra es cuadrada, la persona fanática no se enojó. Entonces, en ese momento no fue tan fanático. Entonces, el pensamiento crítico podría ser una vacuna contra el fanatismo, porque si se trabaja desde la educación, si se trabaja desde la básica primaria, desde el kinder, usted puede empezar a notar que el pensamiento crítico es algo muy aplicable y que uno puede aprender pensamiento crítico sin ir a una escuela, sin ir a un colegio, sin ir a una universidad. A mi hermano nunca le han enseñado pensamiento crítico en los 3 o 4 años que lleva de escolaridad, pero él tiene algunos de los conceptos que hemos mencionado aquí como pensamiento crítico, así como también tiene sesgos. Entonces, ahí es donde entra la formación y el papel de la educación. Por eso, valdría la pena plantear la cuarta pregunta de esta charla, que sería: ¿cómo ayudaría el pensamiento crítico a resolver conflictos? Y particularmente los conflictos de la UDA, por ejemplo. El pensamiento crítico es una teoría, pero se puede llevar a la práctica. ¿Cómo se lleva a la práctica? Cuando las dos partes son capaces de negociar, cuando las dos partes son capaces de dialogar. Desde mi punto de vista, tirarle una piedra o un petardo a un agente del ESMAD no es pensamiento crítico. Así como tampoco es pensamiento crítico que un agente del ESMAD se ría de alguien porque está sangrando. Obviamente, la Constitución Política del 91 dice que la fuerza pública es un ente no deliberante, es decir, que ellos no tienen la obligación de argumentar y que se supone que ellos llegan a controlar una situación cuando se salió ya de las manos de la administración. Entonces, ahí entraría un debate que quiero que hagamos al final, y es hasta qué punto el pensamiento crítico obedece a actores particulares como los agentes del ESMAD o como los estudiantes. Por ejemplo, voy a decirles una reflexión y con esto termino. Ayer estuve leyendo un texto que hizo un estudiante de periodismo que se llama ¿Y quién nos salva de la policía? Entonces este estudiante narra desde su experiencia particular cómo vivió los hechos que ocurrieron el pasado jueves. Y el muchacho tiene una forma de escribir bastante persuasiva, un gran respeto por la gramática, unos argumentos que a mi modo de ver son muy válidos. Entonces, él cuenta todo lo que él vivió y cómo el ESMAD abusó de él y de unos amigos de él. Pero luego vienen 200 comentarios, los primeros de apoyo, pero hay un momento en donde empiezan a insultar al muchacho, y no solamente eso, sino que lo amenazan de muerte. Le dicen, ojalá que te hubieran matado malparido los del ESMAD, mamerto, comunista, guerrillero, terrorista, hijo de puta, ojalá te hubieran matado y vamos a llegar a fumigar a la Universidad de Antioquia a todos esos profesores y estudiantes que en el fondo son terroristas. Entonces, o sea, una serie de comentarios que evidencian todos los rasgos que ahorita mencionamos: maniqueísmo,
falta de ética comunicativa, falta de argumentos, mente cerrada, visión sesgada, retrospectiva, falsas analogías, falacias ad hominem, falacias de falsa causalidad, hasta falacias de autoridad. Es que no, es que con la policía nadie se puede meter, porque es que ellos son los héroes de la patria y el que se mete con la policía merece la muerte. Dios y patria. Entonces, o sea, comentarios de ese tipo. Y parece que los comentarios los hizo una sola persona, pero los hizo como 40 o 50 veces para tratar de mostrar que eran muchos los que iban a atacar a ese estudiante de periodismo que se atrevió a denunciar unos hechos que ocurrieron el pasado jueves. Entonces, ¿qué conclusión podría sacar uno de ahí? Que ese estudiante no tiene pensamiento crítico por ser periodista o por ser de la Universidad de Antioquia. Tiene pensamiento crítico porque argumenta, porque trata con respeto a los señores del SMAT, porque se basa en los hechos, porque no viola la ley de ningún tipo, porque no tiene violencia física ni violencia verbal. En cambio, los que hicieron esos comentarios agresivos, ya sea en contra del muchacho o en contra del SMAT, no están aplicando ni las habilidades cognitivas, ni las heurísticas, ni las disposiciones del pensamiento crítico. Los que insultan a los del SMAT no están cumpliendo tampoco con esta perspectiva del pensamiento crítico, así como tampoco los que insultan al estudiante que contó su versión de los hechos. Por lo tanto, el pensamiento crítico es un método y a la vez una teoría que permite resolver conflictos cuando se aplican de manera efectiva las habilidades cognitivas, las reglas heurísticas y las disposiciones.